Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Irvine, California. Hoy quiero compartirte el tema Buscando a Dios, correspondiente a nuestro servicio de fin de semana. Hemos tenido estos fines de semana que estamos en el tiempo de ayuno y oración, servicios de adoración, servicios de intercesión, con pequeñas reflexiones. Y hoy quisiera tratar en esta reflexión el tema de la búsqueda de Dios desde la perspectiva de la restauración. Comienzo en Ageo capítulo 1, del verso 1 al 10, y quisiera ir mencionando cada uno de estos versículos poco a poco para ir entendiendo esta reflexión. Lo primero que vemos en el capítulo 1, en el verso 1, es que Dios tiene un tiempo específico para comunicar las cosas. A veces creemos que solamente está una fecha registrada ahí porque se le ocurrió al escritor, pero no es así. Ageo comienza diciendo: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Tenemos que recordar que, de acuerdo a la historia, Israel estuvo 70 años cautivo. Fue una profecía dada por Jeremías, la cual sucedió en ese tiempo, y durante 70 años Israel estuvo cautivo con sus enemigos, como esclavo. Y algunos de los que nacieron bajo la esclavitud, como Zorobabel, como Nehemías, como Esdras y otros más, recibieron la misión de parte de Dios de realizar la restauración total de la casa de Dios. Y en esta ocasión, Ageo, que es profeta contemporáneo de ellos, da una palabra a estos líderes, específicamente a Zorobabel y al sumo sacerdote de ese momento, que era Josué. Y en este mensaje de Dios, Dios tiene una posición clara. Ya en el verso 2 les dice: así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. A la gente le gusta posponer lo que no se puede posponer. Buscar excusas para no iniciar algo que definitivamente hay que hacer. Y acá era el tiempo de Dios para reconstruir la ciudad. Sin embargo, la mayoría de gente estaba pensando en otras cosas. Habían otras situaciones en las cuales estaban viviendo situaciones personales, problemas personales, cosas que no les permitían dedicar tiempo a la casa de Dios, porque sus situaciones personales, sus situaciones familiares eran más importantes que lo que estaba pasando con la casa de Dios. Entonces viene un llamado de atención de Dios. En el verso 3 en adelante dice: también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es momento apropiado para que ustedes residan en sus casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. He escuchado este mensaje muchas veces orientado hacia las cosas materiales y hacia el dar en la iglesia, pero no quiero enfocarlo desde ese punto de vista. Quisiera que lo viéramos dentro del marco espiritual. Cuando Dios nos llama a construir en esta época, no nos está llamando a construir algo físico.
En aquel momento era la restauración física, las murallas estaban caídas, la ciudad no tenía protección, todo estaba quemado, había desolación. Pero quisiera que lleváramos este tema al plano espiritual y cómo muchas veces los hijos de Dios están buscando esa bendición, comen mucho espiritualmente, pero a veces no quedan satisfechos, no llegan a saciarse, están vistiéndose, pero todavía tienen frío. Y todo lo que logran alcanzar espiritualmente se va fácilmente. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está pasando esto? El asunto es que muchas veces estamos egoístamente pensando solo en nosotros, en nuestra salvación, en nuestras bendiciones, y nos olvidamos que a nuestro alrededor hay gran cantidad de personas que no tienen a Cristo, que estamos en una época difícil y seguimos pensando en nuestra familia, en nuestra situación, en nuestro problema, mientras que la obra de Dios podría estar en ruinas. La obra de Dios no está reconstruida, no está restaurada. Entonces es necesario que por un momento dejemos nuestro egoísmo y pensemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, es interesante que aquí el llamado es a los líderes del pueblo de Dios para que puedan motivar al pueblo de Dios a unirse y reconstruir, a unirse y restaurar. Entonces viene la orden clara que el Señor da en el verso 8. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. En otras palabras, es necesario pagar un precio. Es necesario subir al monte, porque subir al monte implica ir a buscar el material que necesitamos para esa reconstrucción. Y precisamente en este mes de septiembre, estos 31 días de ayuno y oración, estamos subiendo tanto líderes como iglesia. Estamos subiendo al monte a buscar todo el material que necesitamos para reconstruir la casa de Dios, porque no es una casa humana, no es una casa física, es una casa espiritual y por lo tanto necesitamos recursos espirituales. Por eso es que estamos subiendo al monte, estamos buscando el material espiritual para poder reconstruir la casa espiritual de Dios, porque dice que solo de esa manera Él manifestará su gloria. Entonces, viendo esto no desde un punto material, sino desde un punto de vista espiritual, la pregunta es, ¿cómo pretendes una visitación milagrosa de Dios si no estás pagando el precio? En el verso 9 continúa el Señor diciendo, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco, y lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Aquí lo que Dios está reclamando es sobre el egoísmo. Allá yo soy salvo, ya yo tengo a Cristo, ya yo disfruto y no me importa lo demás. Que se preocupen otros. Así no va a funcionar. Quiero decirte que a veces creemos que la ciudad está mal por causa de los que la habitan. Pero la realidad es que la ciudad simplemente refleja la realidad de la iglesia. Y cuando digo esto, no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de las iglesias, todas las iglesias de una ciudad. Esa forma de ser de esa iglesia se refleja en la ciudad. Siempre hay consecuencias para la ciudad por la desobediencia de la iglesia. El mismo verso 10, la palabra dice, por eso, por culpa de ustedes. No dice por culpa de los pecadores, por culpa de los que están en el mundo, por culpa de los que están fuera de la iglesia. No dice eso, dice por culpa de ustedes, responsabilizando primero a los líderes y después al pueblo de Dios.
Por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Miremos a nuestro alrededor y veamos el mal que nos rodea y aceptemos la responsabilidad como iglesia de que todo eso está pasando por la negligencia que tenemos en las órdenes que hemos recibido de parte de Dios. Recordemos a Jonás. Jonás recibió una orden de ir y predicar a Nínive, pero tomó un rumbo contrario. No quería hacer lo que Dios le había dicho, sino lo que él quería hacer. Se subió a un barco y en ese barco empezó a haber una gran tormenta, a tal forma que el barco se hundía y cada uno de los que iban en ese barco estaban orando a sus dioses. Si lo viéramos hoy en día, algunos estarían haciendo un mantra, otros rezando el rosario. Cada quien estaría haciendo una oración a su manera en su religión respectiva. Pero Jonás se echó a dormir. No le importó nada de lo que estaba pasando. Hasta que llegaron a despertarlo y le dijeron: ¿cómo es posible que tú estés durmiendo? ¿No ves lo que está pasando a nuestro alrededor? Nos estamos hundiendo, vamos a morir. Y Jonás les explicó quién era él, quién era su Dios. Y tuvieron más temor y le dijeron: con mucho más razón deberías estar ahora rogando a tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntaron a Jonás, para que todo esto termine. Y Jonás dijo: tírenme al mar. Porque en ese lanzamiento de Jonás sabemos lo que pasó, la historia, cómo es tragado por una ballena y llevado directamente a cumplir el propósito de Dios. Y una vez que lo hicieron, el mal fue eliminado para el grupo de personas que iban con él. Realmente debemos pensar en cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y qué deberíamos hacer en este momento para evitar que el mal siga avanzando en la ciudad en la cual estamos. Nuestro lema para el mes de octubre será: es tiempo de buscar a Dios porque ya no hay tiempo. Es momento de buscar a Dios, de subir al monte, de preparar todo lo que necesitamos para empezar a construir una casa espiritual poderosa. Si seguimos en Ageo, para concluir esta reflexión, lo más importante de todo esto es la respuesta que los líderes y el pueblo de Dios tuvieron. Porque si la respuesta hubiera sido negativa, si ellos hubieran ignorado la palabra que Dios estaba dando a través del profeta Ageo, la historia hubiera sido otra, muy diferente a la que leemos. Pero dice en Ageo capítulo 1, versos 12 al 15: Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Y ahí está la clave. Podemos hablar y decir, pero si seguimos posponiendo las cosas, si no tomamos la decisión de subir al monte, nada va a pasar. Ellos, dice la Escritura, acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y dice el verso 14 que el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Por eso están escritas las fechas ahí. El primer día de ese sexto mes, Dios habló con el pueblo y dijo: vayan y busquen madera, suban al monte. Y el día 24 días después, el pueblo respondió y comenzaron la obra de reconstrucción. No esperaron. Desde que Dios habló, subieron al monte.
Mi pregunta es, ¿estás subiendo al monte? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás siendo obediente o vas a tomar una posición de rebeldía como la de Jonás? Es tu decisión. Pero nosotros hemos tomado la decisión de subir al monte por 31 días en ayuno y oración, tomando las 31 puertas que tomó Josué en nuestra ciudad, haciendo retroceder el poder del enemigo, creando las condiciones necesarias para construir y desatar un avivamiento de parte de Dios. No es importante si hay pandemia o no hay pandemia. No es importante el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Es el que nos tocó vivir. Y en el tiempo que nos tocó vivir, tenemos la obligación de hacer la obra de Dios. Y no puedes poner excusas. Porque en la época de Pablo vivieron su situación. En la época de la iglesia del libro de los Hechos vivieron persecución, muerte, encarcelamiento, etc. En el momento en que Jesús andaba con sus discípulos había otra pandemia muy contagiosa llamada lepra. Pero si ponemos excusas y seguimos poniendo razones en nuestra mente para no ir, para no hacer, para no congregarnos, para no trabajar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es el momento de subir al monte y te exhorto en el nombre de Jesucristo para que estos días que nos quedan subamos al monte con ánimo a traer todos los recursos que necesitamos para construir la casa de Dios. Que Dios te bendiga.